Bueno, vamos a comenzar. Nosotros ya hemos explorado todos los componentes básicos de los lenguajes de programación y nos hemos destinado al estudio principal de un lenguaje de programación que pertenece al grupo de programación estructurada, programas hechos con las bases de secuencia, interacción y selección. Aparte, la segmentación. Hemos visto que hay tipos de datos, hemos visto que hay maneras de hacer las cosas, aprendimos sobre las variables compuestas que son los struct y aprendimos sobre arreglos. También manejamos funciones. A esto nosotros le tenemos que sumar el poder que nos trae la segmentación de poder crear funciones y poder crear librerías y reutilizar esas funciones. De momento, todo lo que nosotros estamos haciendo lo obtenemos de la consola. El día de mañana esto no va a ser así. El día de mañana ustedes tienen dos opciones para poder obtener la información. Ustedes van a tener bases de datos, ¿ok? Ustedes van a tener formularios. Hoy por hoy es que estamos utilizando la dictadura de la lata. Hoy por hoy estamos con la ventana Command y por favor ingresa esto y leo esto. Ok, el día de mañana yo voy a leer mi información de formularios y los voy a leer de bases de datos. En un ambiente de programación web, como es esto que nosotros tenemos acá, lo que nosotros tenemos es un cliente, en este caso el cliente es mi computadora, yo tengo un cliente y yo tengo un servidor. Ese servidor está conectado o debería estar conectado a un servidor de bases de datos. Y digo que debería estar conectado porque no es correcto que el mismo servidor de aplicaciones sea el servidor de bases de datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted aquí tiene dos campos. Me está pidiendo el nombre de usuario y me está pidiendo la contraseña. Si yo inspecciono elemento en esta página, si yo inspecciono los elementos, ¿ok? Si yo inspecciono estos elementos de acá, vamos a ver que sea responsive, no, y lo voy a dejar. Vamos a crear esto un poquito más largo. Ok, si yo lo tengo acá, ustedes se dan cuenta, Dios mío, me salí de la página. Ya decía yo que sonaba algo. Espero no tener problemas de copyright con eso. Pero bueno, si ustedes se fijan, este de acá es un botón es un botón de formulario, es un objeto de formulario del tipo input que se llama username, ¿sí? Username tiene nombre de usuario, name, nombre de usuario, lo ven acá, o sea, no lo puedo tocar del todo. Tiene un nombre que se llama username y tiene un ID que también se llama username. El ID me permite reconocer este elemento en el formulario. Si ustedes ven, es un input del tipo texto, ¿sí? Y se llama username. Yo tengo también este de acá que se llama password. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo lleno la información acá, cuando yo lleno esa información acá y le doy a acceder, como estoy en un formato web, eso lo que hace es que me envía al servidor esos datos. Y él me dice, te estoy enviando username, y te estoy enviando password, ¿ok? Estoy enviando esos dos elementos. En mi backend, yo aquí pude haber dicho string, nombre, lo voy a dejar ahí, clave, punto y coma. ¿Sí? Luego yo puedo decir nombre va a ser igual a username. Y username yo lo saqué del formulario, lo saqué de la solicitud. No le estoy diciendo al usuario en backend, ingréseme su nombre. No, le estoy diciendo en esta variable nombre del tipo string me va a almacenar lo que sea que el usuario haya ingresado en el campo username del formulario. De manera similar, yo hago aquí clave igual password.
password, porque así se llama el elemento del formulario. Entonces, yo lo que tengo en el backend son las variables nombre y clave. No tengo username y password. En el cliente pasan unas cosas y en el servidor ocurren otras. Entonces, bien, ya lo tengo. ¿Qué querés que haga? Cuando ustedes empiecen su curso de bases de datos, ustedes lo primero que van a aprender es a crear bases de datos. Espero que aprendan un poco de álgebra relacional, álgebra y cálculo relacional, y que luego comiencen a aprender qué son los inner, qué son los and, qué son los join, etcétera, etcétera, etcétera. Y se va, ¿ok? Entonces, ustedes aprenden la sintaxis de SQL. Y ustedes pueden decir, seleccióneme todo, el asterisco es todo, de la tabla usuarios, le voy a poner aquí tbl usuarios, tbl users, donde username sea igual nombre. Eso es lo que yo estoy haciendo. Cuando yo le digo, seleccióneme, esto es una consulta SQL, vayan viendo la forma. Si ustedes se fijan, tiene mucho que ver con programación. Seleccióneme todo de la tabla usuarios de la base de datos, donde el campo nombre de usuarios es igual al nombre, a mi variable nombre. Entonces el servidor, este servidor de aquí, se conecta a la base de datos y le hace un select. Ese select yo se lo regreso, ¿ok? Eso es lo que yo hice. Yo te hice un select, pero como yo lo que tengo acá es un programa, yo puedo decir query va a ser igual y hago ese select. Hago ese select que tengo acá. Generalmente, y ya lo vamos a ver un poco ahorita con la clase de hoy, va metido el select y va metido aquí una variable de conexión. Esa variable de conexión es la que me permite conectarme a la base de datos diciéndole el nombre, la contraseña, la base de datos que estoy usando y también incluso le puedo especificar qué tabla voy a usar. Ahora, ese query de aquí hace un select a la base de datos. Como se supone que el nombre de usuario es único, si lo encuentra, me va a recibir algo. O sea, este query, esta variable query, puede tener o no puede tener algo adentro. En este caso, son variables especiales de bases de datos, son objetos, en realidad son objetos de bases de datos. Entonces, cuando yo tengo el select, lo que él me va a resolver o lo que él me va a devolver, si existe el dato, es lo que me va a decir esto. User, en este caso Marvin. User Marvin va a decir la clave, me va a sacar todos los campos, clave, no me deje escribir, user, clave, admin, ¿sí? Luego me va a dar más información, me puede decir número 31, 57, 89, 80, bla, 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 0, ahí. Entonces me va a dar todos los campos, pero de todos los usuarios de la base de datos, solo me va a dar aquellos donde username era, perdón, sea igual al nombre que estoy colocando. Entonces luego vengo yo y busco dentro de este query de aquí adentro, dentro de este query de acá, y yo puedo obtener query qrw.username, me va a dar el nombre de usuario, qrw.clave, lo que me va a dar es la clave. Entonces luego yo digo, sí, voy a borrar esto, de verdad espero no confundirlos, con esto. Yo luego puedo decir, sí, el nombre, la variable nombre, el usuario agregó a través de username es igual a ¿cómo se llamaba esto? qrw.username, y todavía doy y clave es igual a qrw.clave. Yo hago esta selección de acá. Al hacer esto, yo estoy preguntando si la clave la persona ingresó en el formulario y el nombre del formulario coinciden con los que están en la base de datos, porque el usuario existe. Si el usuario existe, yo puedo proceder a mostrarle la información. Cuando yo voy a acceder,
mando a esto a la base de datos, se hace un select y me regresa la información. Si hay un match, yo puedo proseguir. ¿Por qué les digo esto? Porque yo puedo tener la información de un formulario o puedo tener la información de una base de datos. También yo puedo leer archivos. En esencia, se han dejado de leer archivos para sustituirse por bases de datos. Pero en un inicio, toda transacción que se hacía con bases de datos, yo los hacía con archivos de texto planos. Entonces, recordemos, si estoy en la máquina de escritorio, aparece igual. No estoy conectándome aquí con un cliente y un servidor. Simple y sencillamente, cuando ustedes estén programando en Visual, no puedo mostrar YouTube, sorry. Cuando ustedes estén programando en Visual, van a tener un formulario y lo que tienen es eso. Ese formulario tiene un nombre. Entonces usted dice, mi variable de backend local va a obtener la información de lo que esté en ese formulario. En este campo, pues hombre, que ha de tener algún nombre. Ha de tener algún nombre que ustedes es el que van a poner. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? Les voy a presentar este caso. ¿Ok? Digamos que yo quiero sumar dos números. Eso es todo lo que voy a hacer. Voy a sumar dos cantidades. Pues vengo primero y acuérdense, sí, nosotros tenemos importar librerías, luego vengo y tengo declarar variables, eso también incluye prototipos, esto incluye nombres de espacio, ¿ok? Luego lo que yo tengo es inicializaciones, inicializar, y luego comienzo con entrada, proceso y salida, respetando la iteración, la selección, la secuencia, ¿ok? ¿Se acuerdan de esto? Esto es lo que yo tengo. Entonces, bien, hago mi análisis y digo, voy a dar la bienvenida. Luego, voy a pedir el primer número. Tengo que leer el primer número. Voy a pedir el segundo número. Voy a leer el segundo número. Luego tengo que calcular suma y tengo que mostrar la suma. Te pregunto si desea seguir, me despido. Bien, es un análisis normal. En la industria de software, cuando ustedes son programadores formales, cuando ustedes son programadoras de verdad, no comienzan a programar de un solo. Siempre hacen el análisis. De hecho, yo les compartí a ustedes y les dije que si querían comenzar a ver la industria del software, antes de ver las técnicas de desarrollo ágil, como Scrum o el ágil como tal, probaran con la métrica versión 3. El Ministerio de Hacienda, creo que este es de España, ellos lo ponen a la disposición y esto es un ciclo de vida de desarrollo de sistemas en todas sus partes. Entonces usted baja la planificación, el estudio, el análisis, el diseño, la construcción, implantación, mantenimiento, tiene documentos para validar o para verificar o para perseguir o para poder lograr la calidad de las interfaces, algunas partes técnicas y algo sobre las personas que están en el proceso. Y eso a ustedes ya se los había pasado. Ustedes se van a dar cuenta de que uno siempre hace el análisis. Y cuando uno hace el análisis, uno comienza haciendo esas cosas. O sea, yo estoy diciendo que voy a tener una ventana de login, una ventana de inicio, entonces uno la diseña y dice, aquí voy a pedir el nombre, aquí voy a pedir la clave, aquí voy a poner el botón de continuar, aquí voy a poner el botón de cancelar, aquí voy a poner en un texto, necesita ayuda, pero aquí estoy pidiendo usuario, vamos vos, user, aquí estoy pidiendo clave, y eso lo estoy haciendo en el diseño, o esto ya está en el diseño. En el análisis me está diciendo que voy a tener una pantalla y que esas van a ser las opciones. ¿Qué es lo que pasa? Estos son campos de formulario, ¿sí? Si ustedes se fijan, yo estoy colocando esto entre estos símbolos. Significa que lo que está dentro se tiene que sustituir. Claro, ya les expliqué que luego el programador sabe que lo que está aquí lo tiene que buscar en la base de datos, en una tabla que tiene un nombre y en un campo. Lo tiene que comparar. El programador solo traduce. El analista, el diseñador y el DBA son los que en realidad construyen el sistema.
Entonces, yo aquí lo que tengo es seguir la misma línea. Tengo que seguir la misma línea. Entonces, yo comienzo haciendo esto de acá. Cargar información. Bueno, incluyo el IOStream, nombres de espacio. Bienvenido a nuestro programa. Vamos a sumar dos cantidades enteras. Ingrese la primera cantidad, ahora la segunda. El resultado es, ha sido un placer, ¿sí? Y eso es lo que nosotros hemos hecho toda la vida. De hecho, años de nostalgia, porque así comenzamos. La primera cantidad es 5, la segunda es 5, me va a dar 55. No, mentira, da 10. Ha sido un placer. Gracias. Lo siguiente que nosotros vimos es que nosotros podíamos repetir las instrucciones. Entonces, utilizábamos un centinela y lo metíamos en un ciclo determinista y decimos, hágase mientras el usuario quiera seguir. Y esto, pues, no es nada aparte a lo que ya hemos visto. Primera cantidad de 5, la segunda 5, 10. ¿Qué desea hacer? Pues seguir o salir. Quiero seguir, me vuelve a pedir las cantidades. Quiero salir, se va. Lo que nosotros hicimos después fue validar las entradas, pero también yo les pedí a ustedes que me lo hicieran en dos idiomas. Entonces, lo que hicieron muchas personas fue esto. Declararon una variable que se llama idioma y le preguntan al usuario, pues tengo dos opciones, en español y en inglés. Si la persona elige español, muestra el código mostrando los valores en español, todos los literales en español. Si no, los muestra en inglés. Y eso fue lo que hicieron. De verdad, estuve viendo los proyectos, eso es lo que hicieron. Español o inglés. Elecciones. Lo quiero en inglés. Welcome to our program. We are going to add two integer numbers. Here's the first one. Now the second one. Excellent. What do you want? I want to exit this program. Okay. It has been a pleasure. Thank you. Bien, se va. Eso fue lo que ustedes hicieron. ¿Qué es lo que pasa? Con este programita que tiene en esencia, porque solo es esto, 25 líneas, yo puedo darme el lujo de repetir y hacer las 50 líneas. Pero en programas de 200 líneas, en programas de 300 líneas, eso es absurdo. No lo voy a repetir dos veces. Entonces, lo que hacemos nosotros es leer un archivo de texto y cargar esos literales en un arreglo de rótulos. Vamos despacio, ¿ok? Lo primero que yo tengo acá es el uso de la librería FStream. FStream me permite el manejo de archivos. Y me voy para acá, creo que este era el que estaba buscando, FStream, ¿sí? FStream de acá, ¿sí? FStream me permite el manejo de archivos, pero yo tengo que crear objetos, o sea, una clase. Creo una clase del tipo FStream y me permite utilizar sus atributos y sus métodos. Sus atributos, recuerden que son sus variables internas y sus métodos resulta que son sus funciones. Creo que este no es el que estaba buscando. Creo que este, Dios mío, ¿qué hice? Es este de acá. Bien, dentro del FStream yo puedo utilizar, bueno, está el FStream que me incluye el offstream, que es para escribir en archivos, o output file stream, o el input file stream, o simple y sencillamente utilizo el file stream. Esto es de C++, la página de referencia, ¿bien? Entonces, hay algo acá bastante interesante, y es el hecho de que la parte de C++, cuando yo estoy utilizando variables del tipo string, yo lo manipulo como si fueran secuencias de bytes. Por lo tanto, los caracteres UTF-8, que son los caracteres latinos, me van a dar problemas. Y ustedes ya lo vieron. Ustedes leían un nombre que tenía una tilde y no se los mostraba, porque lo lee como secuencia de bytes y no lo lee como el carácter como tal. Pero ahí lo vamos a dejar. Yo utilizo la clase string para manejar cadenas y utilizo la clase FStream para poder manejar archivos. Entonces, este es un ejemplo y esto se los paso, bueno, ustedes ya lo tienen, es el manual de referencias. Ustedes pueden ver aquí cómo funciona. Operaciones básicas de input, esto es para poder leer de
EOString, perdón, FString, esto es para escribir en un archivo. Entonces lo que yo hago es que creo una variable del tipo output file stream. Significa que myFile es un objeto que tiene la capacidad de poder escribir en archivos de texto. Lo primero que hago es que accedo a la función open y le doy un parámetro que es el nombre del archivo. Dentro del objeto myFile hay un método que se llama open y recibe este parámetro. Lo que esto hace es que abre el archivo. Luego, el operador de flujo menor que usamos en cout está sobrecargado para poder utilizarlo con esta clase. Cuando yo digo myFile menor, writing this to a file, escribiendo esto en un archivo, lo que hace es que en el archivo que abrió, escribe esta línea y después lo cierro. Escribe esa línea y hace un cambio de línea. Entonces, este es el archivo de ejemplo, esto es lo que hace. Yo puedo abrir un archivo y lo puedo abrir en diferentes modos. Eso es lo que me dice a mí. Cuando yo utilizo la clase FStream, ya sea output o input, y me voy al método open, recibe el nombre de archivo y recibe un modo. Aquí recibió solo el nombre. Yo le pude haber puesto también el modo. Y estos son los diferentes modos. Puede ser para operaciones de entrada, para operaciones de salida, para operaciones en modo binario, para colocarse al final del archivo, para agregar al final del archivo o para truncar, ciertas operaciones trunco. Entonces yo puedo decir abrir en diferentes modos. Utilizo el O y le digo que estoy abriendo en diferentes modos. Luego lo cierro. Hablamos de archivos de texto. Yo aquí tengo el ejemplo. Yo digo, si mi archivo está abierto, esta es una línea, esta es otra, cerrar. Si no, no lo pude abrir, ¿ok? Lo primero que hago es que busco el archivo. De ahí yo veo si el archivo está abierto y si está abierto, puedo escribir en él. Si no, no escribo. Cuando ustedes se conectan en una base de datos, hacen lo mismo. Crean o utilizan la clase para conectarse, crean la conexión. Se digan, me conecto, me quiero conectar a esta base de datos. ¿Me conecté? Si sí me conecté, comienzo a hacer mis consultas. Si no me conecté, tengo que mandarle a soporte técnico porque por algo no me estoy conectando. La base de datos tiene que existir y el archivo tiene que existir. Ahora, si yo quiero leer del archivo, utilizo el input file stream. O sea, hago un input, hago lecturas. No es que estoy haciéndole el input al archivo, es que desde el archivo estoy haciéndome un input. En el caso era un output porque mi salida va para un archivo. Entonces lo que yo hago es que creo primero una variable del tipo string. Creo un objeto de la clase string, podemos verlo de esa manera, y luego creo mi mismo objeto de la clase ifstream. Y esto estoy inicializando el valor diciéndole que lo abrí. Esto es una jerga de programación orientada a objetos que vamos a ver después. Así como yo podía poner, y creo que puedo editar acá, así como no puedo editar, pero así como yo podía poner acá int número inicializado en 0, yo puedo inicializar un objeto dándole con qué lo voy a inicializar. Y en este caso se inicializa abriendo el archivo. Si el archivo está abierto, mientras pueda obtener líneas, mi archivo, mientras pueda obtener líneas de mi archivo a línea, haga eso. Cout, línea. ¿Qué es lo que está diciendo? GetLine ya lo hemos usado. Me permite leer una línea. Entonces, mientras sea posible ejecutar getLine, hágalo. ¿Qué es lo que hace el getLine? Al archivo lo comienza a leer línea por línea. Esto es lo que dice el archivo. Aquí primero escribimos esto en el archivo. Esto es una línea, esto es otra. Acá primero, line, lee una línea de myFile, hay un cambio, luego line, lee la siguiente línea, pero lo estoy mostrando. Cuando ya terminé, lo cierro. Si no me pude conectar, le digo que hubo un error. Pero yo no solo puedo saber si está abierto, puedo ver si está malo, si hubo un archivo, una falla, si llegué al fin del archivo, si el archivo está bueno. Y ahí se van varios ejemplos. El problema con string se da con esto.
que voy a tener conflicto con los UTF-8. ¿Por qué? Porque C++ en un inicio pues fue pensado para trabajar en inglés y los caracteres latinos no ingresan, o sea, no hay cabida. Lo mismo, yo me puedo ir al getLine y ver cómo funciona el getLine y puedo ver que lo puedo utilizar a niveles de bit, pero no me voy a meter a eso. De verdad que no me voy a meter a eso. El string no es más que un char, es un arreglo de char. Lo puedo decir así, es un arreglo de char. Bien. Dicho esto, y esperando que haya quedado claro, entonces yo incluyo la librería en general, la que trae el input y la que trae el output. Hago nombre de uso de espacio std, creo mi función para validar, que ya la hemos visto antes, y si no, les voy a dejar en los comentarios el ejemplo de matrices donde se deja ese archivo de validar, y luego creo una función que se llama cargar idioma. Cargar idioma lo que hace es que me recibe un entero y me recibe un string. La pregunta es, ¿por qué? Vean, generalmente en una base de datos yo diría esto. Yo tendría dos tablas, la tabla idioma y la tabla mensaje. Entonces yo tengo una llave primaria. No se preocupen por los términos, cuando estén en bases de datos lo van a entender, pero yo tengo un número de identidad único para cada idioma. El idioma 0 es el español, se abrevia ES y al usuario se lo voy a mostrar como español. El 1 es el inglés y se muestra en English, y el japonés es el JP y se muestra Nihongo, ¿ok? Estamos hablando aquí no son kanji como tal, sino que es hiragana. Hiragana y se va, o katakana. No recuerdo, creo que es hiragana. Yo puedo tener lo mismo. Entonces puedo tener una tabla de mensajes, donde yo digo, el primer mensaje está en español y se lee hola. El quinto mensaje está en inglés y se lee hi. El 10º mensaje está en japonés, se lee konnichiwa. Y ahí estamos. Y tenemos eso. Para el ejemplo, nosotros entonces tendríamos esto. Para dar la bienvenida, bienvenido a nuestro programa, vamos a sumar dos cantidades enteras. Si lo quiero en inglés, welcome to our program. We are going to add two integer numbers. No me voy a preocupar mucho por la gramática ni por el inglés. Usted lo que hace es que agarra esta línea, se va al traductor de Google o busca otras herramientas, Lingüe creo que es otra, para poder traducir, y lo copia. Hace esto y lo copia. Nótese que estoy tirando los cambios de línea, como por ejemplo aquí, desea seguir, 0 para seguir, cambio de línea, 1 para salir, ¿qué desea? Aquí tuve que haber hecho un cambio de línea, creo que se lo puse después. Entonces, yo creo todos los rótulos del programa, lo pongo en español y lo pongo en inglés. Como yo no estoy manejando bases de datos, lo que yo hago es que creo un archivo de texto que se llame español y coloco el texto en español, y luego creo un archivo en inglés y coloco el texto en inglés. ¿Ok? Entonces, vengo acá, lsxtype, busquen cuál es la diferencia entre ztype y collate. La verdad es que no voy a utilizar el collate, pero se los puse para dejarlo a la piquita ahí. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Primero, creo un string que se llama mensaje, es un arreglo, es un vector del tipo string. Significa que tengo mensaje su 0, mensaje su 1, mensaje su 2, mensaje su 3. Número 1, número 2, suma, seguir e idioma. Lo primero que hago es que valido el idioma. Idioma es igual a la función validar con las opciones 0 y 1. Y aquí está validar. Creo una variable temporal y muestro el rótulo. Español o inglés. Selecciono un lenguaje, choose a language, y leo esa variable. Si esa variable es menor que 0 o esa variable es mayor que 1, sigo haciendo el ciclo. Hasta que el usuario pone 0 o pone 1, lo retorno. Entonces ya sé qué idioma o va a ser 0 o va a ser 1. Ahora vamos a cargar el archivo de texto correspondiente al idioma. Le envío el idioma que el usuario eligió y le envío por referencia mi arreglo de strings, ¿ok? Entonces, en cargar idioma, lo primero que yo hago es que valido el idioma. Si es 0, voy a usar el archivo en español. Si no es 0, es cualquier otra cosa, yo sé que está validado,
voy a utilizar el archivo en inglés. Pude haberlo hecho con un switch y no hay ningún problema. Se da. Entonces, archivo en español. Esto lo hago por debug para que ustedes vean. Cout, entré acá a buscar fichero en español. Creo una variable del tipo ifstream, input file stream, y se va a llamar archivo. En realidad esto yo lo pude haber creado directamente aquí arriba y hacer el código más eficiente. Lo que pasa es que, como se los iba a explicar paso a paso, decidí dejarlo ahí porque luego se los explico en inglés. Pero esto yo lo pude haber puesto ahí arriba. ¿Okay? No hay problema. Acuérdense que si hago esto, ya no hago lo otro. Eso es que no me va a dar error que lo esté declarando acá. Entonces, archivo es un objeto de la clase input file stream. Adentro, archivo tiene muchos métodos. Archivo tiene muchos métodos. Pongo punto y me los muestra. Aquí están todas las funciones que él tiene, las pueden ver. Tiene muchísimas funciones. La que me interesa es open. Es con la que van a trabajar y por eso se las estoy explicando. Entonces, archivo open, el archivo se llama ESS. ESS, ¿ok? Y lo estoy haciendo en modo de lectura. En el inicio del archivo, en modo de lectura. Si el archivo falló, no se encontró el archivo. Si el archivo no falló, entonces lo que hago es que declaro una variable que se llama i y va a ser igual a 0. Mientras yo no llegue al final del archivo, getLine del archivo en mensaje en la posición 0. Y más, ahora i vale 1. Como no he llegado al fin del archivo, mensaje en la posición 1. Ahora i vale 2. Luego, del archivo, mensaje en la posición 2 y vale 3. Lo que estoy diciendo es que mensaje en la posición 0 me va a almacenar esta línea. Mensaje en la posición 1 me va a almacenar esta. Mensaje en la posición 2 me va a almacenar esta. Mensaje en la posición 3, en la posición 4, en la posición 5, end of file. Fin del archivo, ya no hay nada. Si yo aquí, bueno, aquí yo le di suprimir. Si yo le doy enter, en realidad él va a leer más. De verdad que él va a leer más. Y vamos, voy a escribir aquí prueba, porque no he llegado al fin del archivo. Y lo voy a salvar, ¿ok? Lo voy a salvar. Eso es lo que yo hago. Si el idioma no es español, pues lo hago en inglés. Cout, I'm just here. Lo mismo, eso era como les digo, lo pude haber creado esto. Incluso pude haber creado el i de un solo arriba, que era lo correcto, pero lo hice para explicarlo paso a paso. Como ya saben que puede estar acá arriba sin ningún problema, pues obviamente declaro las variables, entradas, procesos y salidas. No hay ningún problema. ¿Qué hacemos? Int i, que vale 0, es lo correcto que tiene que ser. Lo quito de acá. Quito esto de acá, pero el rótulo sí se los voy a dejar, porque esto los paso. El rótulo sí los voy a dejar acá. Cierro esto de aquí, no hay ningún problema. Ya sé que quito esto de acá y le quito esto de acá, sin ningún problema. Hago exactamente lo mismo, solo que en vez de abrir el archivo en español, abro el archivo en inglés y lo comienzo a cargar. Eso significa que en uno, el arreglo en la posición 0 guarda esto y el otro en la posición 0 guarda esto. Si lo quiero en portugués, me creo mi archivo en portugués. Si lo quiero en alemán, lo creo en alemán. Si lo quiero en coreano, vamos, no me van a hacer decir todos los idiomas. Entonces, ahora ya cargué el idioma. Cout, cambio de línea, mensaje en la posición 0. ¿Para qué se los cuento? Se los muestro. Lo que hago es esto, elige un idioma, quiero el inglés y se va. I'm just here, porque entré allá. Welcome to our program. We are going to add two integer numbers. Please enter the first number. Now the second one, número es 11. Pero vean algo, los caracteres especiales no me los muestra. Perdón, los muestra, pero no los interpreta. Los ha cargado
porque string los trata como archivos binarios. Entonces, no me los muestra. Quiero salir del programa. Esto más, si yo lo corro en español, le doy 0, ha entrado acá, 5, 9. Vean, tenemos ese problema. No me los muestra. ¿Por qué? Pues porque ya les expliqué que lo trata como archivos binarios o como texto binario como tal. Lo importante hasta ahora es que he utilizado un archivo para llenar mi arreglo. Entonces ahora en mis programas ya no es como que se termina el programa y lo perdí todo. Yo puedo crear nombre de usuario y contraseña. Nombre de usuario y contraseña. Yo podría tener un archivo de este tipo, diga admin, aquí diga pass, aquí diga admin, aquí diga root, aquí diga Andrea, voy a agarrar su nombre, Andrea P, porque es nombre de usuario, y aquí Dios es así. Esa es la clave. Entonces, yo puedo meter esto en un arreglo donde la posición 0 es nombre de usuario y la posición 1 es la clave de ese usuario. Y luego, si sí hay más usuarios, ¿sí? La posición 2 es el siguiente nombre de usuario y la posición 3 es la clave. Entonces, yo puedo tener un archivo de nombre de usuario y contraseñas y empezar el programa. Ingrese su clave, nombre de usuario, contraseña. Perfecto. Puedo decir también tipo de usuario. Este es admin, este es usuario normal, no es admin. ¿Por qué? Porque luego yo puedo ver el tipo de usuario y dependiendo del tipo de usuario, mostrarle otras opciones, como por ejemplo, crear más usuarios, borrar usuario, eliminar usuario. Entonces, yo lo que hago es que leo un archivo de texto, lo meto en un arreglo. Leo una base de datos y lo meto en un arreglo. Leo los datos de un formulario y los meto en un arreglo. Cuando ustedes estén estudiando lenguajes 2, van a tener problemas o se van a encontrar, y siempre les da problemas, con los famosos data grid. Data grid en Visual Basic, por ejemplo, data grid, son estos de acá. Son data grid, o sea, no más que esto, una matriz, fila y columna. Lo que pasa es que ustedes crean el objeto data grid y este tiene filas y tiene columnas, pero se les ha olvidado que en lenguajes vieron matrices. Entonces, en el formulario se muestra la matriz, pero esa matriz, cuando yo se la mande a backend para modificarse, yo tengo que acceder a sus filas y a sus columnas. Obviamente, como son objetos, pues hay una manera de obtener la fila y hay una manera de obtener la columna. Vaya, Data Grid, Visual Basic, que es lo que ustedes van a ir a ver allá. Create summary row for data grid by no sé qué. Es de Microsoft. Espero no tener problemas con la propiedad intelectual de esto. Lo que necesito son acá. Dim es la manera de crear variables en Visual Basic. Dim my dataset como un nuevo dataset. Luego tengo my adapter field data grid 1 data source my dataset. Yo digo data grid 1 lo voy a inicializar con la fuente de datos de my dataset. Primero creé un dataset y ahora lo leo y después lo muestro. O sea, el dataset, la matriz que yo tenía, se le estoy mandando a una matriz que ya está creada. Y miren, ítem en la celda en la posición 1, ventas totales. Ítem, atributo alineado de la izquierda a derecha. Yo me estoy moviendo. ¿Dónde está E? Como bla, 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 es un controlador de data grid. Vean, E es una matriz. Entonces me puedo mover a la celda 1, a la celda 2, etcétera. Eso es lo que yo necesito que ustedes recuerden. Ahora, yo no quiero estar mostrando esos caracteres feos. Entonces, como yo soy el que manda, vean acá, como yo soy el que manda, reconstruir todo. Vamos a esperar a que esto termine. César, le voy a apagar su micrófono. Voy a esperar a que esto termine. Ok, ahora lo voy a compilar y ejecutar. En inglés no hay problema, pero hay problema en español. El único problema que yo tengo es esto. Contra PLKN no me hace los cambios de línea. Y esto me muestra como que fuera el signo de apertura
y esto me lo muestra como la E con tilde, ¿ok? Entonces dije yo, si yo puedo controlar el flujo y al final el string no es más que un arreglo de caracteres, un string es un vector de caracteres, entonces lo que hago es crear una función que se llama mostrar línea. Y mostrar línea recibe un string. Entonces, en vez de decir cout, en vez de decir, ¿a dónde estamos? Aquí arriba. En vez de decir cout mensaje 1, yo le digo, mi pana, mostrar línea, mensaje 1. No estoy usando cout. Uso cout aquí para decir la suma, pero en esto no tengo cout. ¿Qué es lo que hace ese mostrar línea? Mostrar línea es bien interesante. Yo recibo una cadena. Yo le estoy mandando de mi arreglo solo una posición. Mensaje en la posición 0. Sí, pero ese es un string. Por eso recibo un string. Me creé temporalmente dos caracteres para explicarles esta parte de acá, pero en realidad no los necesito. Como yo sé que estos dos juntos no me los puede mostrar y que estos dos no me hace lo que yo quiero, entonces yo digo, para hacer un i en la posición 0 hasta que termine. Línea, los strings tienen una propiedad que se llama length, que me dice cuánto mide la cadena. Si mi cadena es esta de acá, si mi cadena es esta de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, no me hagan hacerlo todo, llega hasta acá. Son línea 1, columna 69. Son 69 caracteres lo que hay acá. Entonces, este es un for que va desde 0 hasta 69, ¿sí? Va desde 0 hasta 69. Lo que yo hago es eso. Si el carácter en esa posición es S, que es esta variable de aquí, es contrapleca, y encima el carácter en la posición siguiente es N, entonces escríbame un cout y cambie de línea. Entonces lo que él hace es esto. S en la posición 0 es contrapleca, sí, ah, caray, calmémonos. Y en la posición siguiente es N, sí, es N. Dale, lo que esta persona quiere es cambiar de línea. Entonces, en vez de imprimir el carácter, voy a imprimir un cambio de línea. Obviamente, el for me quedó acá, pero yo leí 0 y 1. Cuando yo vuelva a hacer el for, va a valer 1. Entonces, lo que hago es que le hago el i más más. O sea, si yo ya leí esto, estoy en la posición 0, leo una contrapleca, la posición 1 es n, cambie de línea, pero ahora que ya no valga 0, que valga 1, para cuando termine el for, empezar acá. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hago. Pero si lo que yo tengo es este carácter raro y luego le sigue este carácter, si lo que yo tengo es este carácter raro y le sigue este carácter, en realidad lo que yo quiero imprimir es este símbolo. Lo mismo, continúe con lo demás. Entonces, lo que está haciendo es esto. Lo que está haciendo es esto. For vale 0. For siguiente es 1. Entonces, ahora que el i valga 1, para que comience en el 2, comparo con el 3. Ahora i vale 3 para que empiece en el 4. Si no es ninguno de estos casos, simple y sencillamente diga el carácter. Entonces me escribe bienvenido, espacio, a espacio, nuestro programa. Y aquí lo que me hace es 0, punto, espacio, SEGUIR, punto, espacio, momento. Cambio de línea, espacio, 1, punto, espacio, SAILIR, punto, espacio, momento. Cambio de línea, momento. Ojo, aquí yo lo escribí de esta forma. Pero cuando yo lo ejecuté, me fijé que él lo escribía así, ¿ok? Entonces, cuando yo corro el proyecto, eso es lo que hace. Lo quiero en español, me hace los cambios de línea, la primera cantidad, la segunda cantidad, vean, me lo interpreta. Ya no me muestra el error que me mostraba antes. ¿Ven? Hace los cambios de línea donde los tiene que hacer
y sustituye los caracteres. Como les digo, yo lo corrí y vi que era. Pero digamos, vamos a copiar esto. Vamos a copiar esto. Aquí. Digamos, yo quiero poner mis propios caracteres. Entonces, copié esta línea y digamos que si yo pongo punto y coma más, eso me lo detecte como y con tilde. ¿Ven? Yo puse punto y coma más. Entonces, ¿qué es lo que yo debería de hacer? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Español. Ay, ¿qué lo hice? Español, acá. Favor ingrese la primera cantidad. Sí, lo imprimo con tilde, lo imprimo con tilde. Después, lo que yo hago es que le digo reemplazar eso, y ya no me acuerdo qué le puse, punto y coma, creo, punto y coma más, creo que fue que le puse. Con punto y coma más, reemplácelo todo. ¿Okay? Eso es lo que yo quiero que él haga, lo salvo, ¿sí? Lo salvo, y ahora que lo corro, compilar y construir, ahora que lo corro, yo hago esto, 0, y ven, me puso la tilde. Ustedes para sus programas pueden construir todo el TXT, pueden compartir todo el TXT y luego sustituir pueden sustituir estos caracteres y se los escribo acá, A, E, I, O, U, U y A, E, I, O, U y la ñ y la ñ y esta de acá y esta de acá, uy, y esta de acá, y ustedes pueden sustituirlas por caracteres propios. Utilizan esta función mostrar línea, se los va a corregir. ¿Por qué? Porque ni modo, cambiar en idioma, sí. En inglés sí, en español, por la primera cantidad de 5, la segunda de 5. ¿Desea salir? Sí, deseo salir. Ha sido un placer. Gracias. Entonces, ya ven, utilizo archivos para poder, voy a cerrar este español, para poder poblar un arreglo y utilizo ese arreglo luego para los fines que a mí me competen. Vean, y luego esta parte no la hice, el archivo se llama español, le voy a cambiar el nombre, le voy a poner este primero, ¿ok? Si yo corro el programa y le digo español, pues me va a decir, no lo encontré. Ya quedaría en el programador ver esas cosas y qué es lo que va a pasar. Entré acá a buscar el fichero, no se encontró el archivo y no estoy haciendo nada más. De verdad, no estoy haciendo nada más. ¿Ok? No estoy haciendo nada más. ¿Por qué? Porque así fue programado. Aquí tuve que haber hecho un fallo y que si no lo encontré y todo lo demás, pero solo era para mostrarles a ustedes cómo se hacía eso. Voy a pausar el video. No es larga.